Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Barrientos, de la Universidad Politécnica de Madrid. Vamos en este vídeo 12.6 a completar las reglas de trazado del lugar de las raíces con tres reglas más, que son las que nos dan información cuantitativa. Como ya he comentado en vídeos anteriores, estas reglas las usamos solamente de manera muy particular cuando tengamos una necesidad concreta. Además de que implican un cierto cálculo que es más tedioso, más pesado, es que la información que nos dan la vamos a poder obtener también con MATLAB de manera directa sin tener que operar, ¿no? No obstante, pues conviene que conozcamos cuál es su funcionamiento. Bueno, la primera de las reglas nos habla de los ángulos de salida y llegada. ¿Qué es esto de ángulos de salida y llegada? Ángulos de salida de polos y ángulos de llegada de ceros. Bueno, imaginemos un lugar de las raíces que tiene dos polos complejos. Estos dos polos complejos sabemos que de ellos, de todos los polos salen ramas y de estos en particular salen ramas. Esas ramas salen con una cierta dirección, con una cierta tangente. Imaginemos que es esta. Bueno, pues lo que nos va a decir esta regla, nos va a permitir esta regla es calcular este ángulo de salida, que puede ser este o tal vez pudiera ser este otro, ¿vale? No sabemos cuál de los dos es. Nos va a permitir calcularlo. ¿Qué utilidad tiene esto? Pues en casos muy particulares nos puede discernir si el lugar de las raíces tiene una forma o tiene otra. Lo que pasa es que esa distinción en general no me afecta de una manera importante al análisis que vamos a hacer después del comportamiento de mi sistema cuando varía la K. Entonces, a mi juicio, bajo mi punto de vista, es una regla que no tiene una gran utilidad. Bueno, esto sería en cuanto al ángulo de salida de polos. Lo equivalente ocurriría con los ceros. Si tenemos un lugar de las raíces que tiene dos ceros, sabemos que a esos ceros tienen que llegar ramas. Bueno, pues estas ramas llegarán con un cierto ángulo, θ, que es el que nos va a permitir calcular esta regla, que puede ser este o pudiera ser este. Bueno, ¿cómo se calcula este ángulo? Pues como se dice aquí arriba, se calcula con un pequeño truquillo, que es aplicar el criterio del argumento a un punto muy cercano al polo o al cero que estamos considerando para calcular el ángulo de salida o de llegada. Vamos a verlo con un pequeño ejemplo. Imaginemos que tenemos esta distribución de polos y ceros, estos son los polos y ceros de la cadena abierta, y nos preguntamos cuál será el ángulo de llegada de la asíntota a este polo, el ángulo de salida, perdón, el ángulo de salida de la rama, no de la asíntota, a este polo de aquí. Bueno, pues para ello lo que vamos a hacer es considerar un punto que pertenece al lugar y por lo tanto estará en esta rama y que va a estar muy cercano al polo. Imaginemos que es ese punto de ahí. Vamos a aplicar el criterio de argumento a este punto. El criterio de argumento nos decía que el sumatorio de los ángulos a polos que forma de este punto a cada polo, menos el sumatorio de los ángulos que se forman llevando líneas de este punto hasta cada uno de los ceros, tiene que ser igual a un múltiplo impar de 180 grados. Es esto lo que vamos a aplicar, ¿vale? Entonces vamos a ver cuáles son esas líneas que me dan el ángulo de los polos y el ángulo de los ceros. Estas son las líneas que unen cada uno de los polos y ceros con el punto en cuestión y lo que ando buscando son estos ángulos. Fijaros que he trazado todas menos la que une este punto, este polo, perdón, con este punto. Bueno, el truco aquí está en que este punto es muy cercano y por eso va a marcar la dirección, la tangente de salida, tan cercano a este polo como para que todos los demás lo confundan con este polo. Es decir, para todos los demás este punto es este. Pero para este polo este punto está ligeramente separado y sí que tenemos una línea que los une. Entonces, estos ángulos son los que va a formar cada uno de los polos y ceros con este polo y este ángulo, que es el que yo ando buscando, es el que intento encontrar, este, es el que va a formar, el que me va a dar la tangente, la dirección, el ángulo de salida de la rama. Bueno, pues si aplicamos el criterio del argumento a este caso, tendríamos que el sumatorio de los ángulos que se forma cada uno de los polos con el punto en cuestión sería θ0 más θ menos 2 más θ menos 3 y más θ, lo que he puesto aquí, menos el ángulo que forma cada uno de los polos, en este caso θ menos 1. Y todo eso tendría que ser igual al múltiplo impar de 180. De aquí despejamos θ, que es el ángulo que andamos buscando, y tendríamos el valor del ángulo de salida. Tenemos en cuenta que θ0, θ menos 2, θ menos 3, etc. los podemos calcular directamente en la figura. Por ejemplo, el θ2 sería el ángulo que forma, con la horizontal por supuesto, con el eje real, la línea que va de este polo a este. Tener en cuenta que este punto ahora lo considero tan cercano como que está encima. Por lo tanto, este ángulo es muy sencillo, es 90 grados. Este de aquí, θ3, sería el ángulo este de aquí. Como esta distancia es de 3 a 2, es 1, y esta altura, el polo está en menos j, en más menos j, esta altura es 1, pues este ángulo θ3 es 45 grados.
Lo mismo con θ0, calcularíamos fácilmente, y con θ1. Y así podríamos despejar cuánto vale θ. Por lo tanto, esta regla nos dice que para calcular el ángulo de salida o de llegada de las ramas a los polos y ceros, lo que hacemos es aplicar el criterio del argumento a un punto muy cercano, ¿vale? Y esa dirección nos sirve para tener una pista sobre el trazado, sobre si era este o era otra forma la que tenía el lugar de las raíces. Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo numérico para ver cómo se aplica esto de una manera concreta. Imaginemos que tengamos esta función de transferencia en la cadena abierta, con este cero y estos dos polos, y vamos a trazar el lugar de las raíces de ello. Hacemos como siempre, situamos el mapa de polos y ceros, y el trazado que haría sería este, ¿vale? Tener en cuenta que lo que he hecho ha sido tramos del eje real que pertenecen, todo este. Tenemos dos ramas que salen de los polos, una de ellas morirá en el cero y la otra morirá en el infinito, ¿eh? Cuando hago este trazado no quiere decir que esta en concreta muera en el cero y la otra se vaya al infinito, ¿eh? Realmente no hay una continuidad de la rama. Aquí las ramas se juntan y las ramas siguen después, una hacia el menos infinito y otra hacia el cero. Aquí, por cierto, me faltaría una flecha, ¿vale? Porque la rama acaba aquí también. Bueno, pues lo que me pregunto es si este trazado es correcto o si en lugar de salir así, imaginar que estuviese salido, pues por ejemplo así, ¿vale? Saliendo no con este ángulo, sino con este ángulo. Para ello lo que voy a hacer es aplicar esta regla, que lo que hago es tomo un punto muy cercano al polo en el cual quiero calcular el ángulo de salida. Y aplico a este punto del lugar de las raíces el criterio del argumento. Entonces, tendría que evaluar cuánto vale el ángulo que forma este punto con cada uno de los polos, con este polo y con este polo, y el ángulo que forma con el cero, con este cero. Y decir que este ángulo más este ángulo menos este es un múltiplo impar de 180. Este es muy sencillo, es 90. Este es el que ando buscando. Y este, como esto vale 1 y esto vale 1, pues es 45. Por lo tanto, despejo de aquí gamma sub p, me sale que es 135. Mi dibujo no era este, sino que realmente el lugar de las raíces que salía era este otro, ¿vale? 135. Fijaros que este ángulo que tenemos aquí de salida es 135. Y no el que yo había pintado, que era un ángulo de salida así, ¿vale? Bueno, pues esto me da una cierta información que en algún caso me es relevante. Aquí realmente no me está sacando de ningún apuro, porque en ambos casos, con un dibujo u otro, lo que tenemos es que el sistema es siempre estable, que para K pequeñas el sistema tiene polos complejos, hacemos aquí, tiene polos imaginarios, complejos, perdón, y por lo tanto oscila, pero que si aumento suficientemente la K, estaremos ya por el eje real y no oscilará. Y además iremos llevando un polo muy a la izquierda, que será despreciable, y un polo que irá hacia -2, que será el que dominará. Puntos de confluencia y dispersión. ¿Qué es esto de punto de confluencia y dispersión? Empezamos con el punto de confluencia. Imaginemos que tenemos este lugar de las raíces, el mismo que hemos utilizado antes. Tenemos dos ramas que primero están por el plano imaginario, con parte imaginaria, y que en un momento determinado, a medida que aumentamos la K, van a quedarse en el eje real. En este punto las dos ramas se juntan, confluyen, y a partir de ese momento los polos son reales. Es un punto, por lo tanto, importante, porque mientras que durante este recorrido había oscilaciones en la respuesta de mi sistema, a partir de aquí mi sistema no presenta oscilaciones. Por lo tanto, es un punto que me es de interés. En este caso sí que debo decir que el encontrar cuánto vale la K que corresponde a este punto de confluencia es importante. Bueno, por lo tanto, los puntos de confluencia son los puntos en que dos ramas que estaban moviéndose por el plano imaginario confluyen, se juntan en un punto del eje real y a partir de ahí, durante un cierto intervalo, por ejemplo, evolucionan por el eje real. Fijaros que aquí la K valía 0, 0,1, 0,2, 0,3, etc. aumentando, y aquí la K toma un valor y sigue aumentando hacia la izquierda y hacia la derecha. Por lo tanto, de todo el recorrido, todos los puntos que tenemos aquí del eje real que pertenecen al lugar de las raíces, este punto de aquí es el que tiene menor K. Si me desvío un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, estoy aumentando la K. Luego, el punto de confluencia es el punto del eje real que tiene el mínimo valor de K, y lo vamos a poder encontrar poniendo el valor de la K en función del punto que consideremos, y eso se obtiene por el criterio del módulo, y encontrando el mínimo de esa función de K, de ese valor de K en función de S. Punto de dispersión, pues es lo análogo, pero trabajando no cuando se juntan, sino cuando se separan. Imaginaos ahora este caso. Tenemos que esta rama sale de este polo, esta rama sale de este polo, evolucionan cada una de ellas por su lado del eje real, y en un momento determinado esas ramas se juntan y pasan al plano complejo. A partir de ahí, durante todo este intervalo de valores de la K, no veo oscilaciones, pero a partir de aquí el sistema comienza a oscilar. Por lo tanto, me es importante calcular en qué valor de la K, a partir de qué valor de la K, el sistema presenta oscilaciones. Por lo tanto, los puntos de dispersión son los puntos en que dos ramas que estaban en el eje real pasan al punto imaginario y se dispersan, se separan. Y en este caso aquí la K valía 0, 0,1, 0,2, 0,3, etc. Y aquí es cuando toma el valor máximo.
Si me muevo un poquito a la izquierda o un poquito a la derecha de este punto, la K va a ser algo inferior. Por lo tanto, el punto de dispersión lo va a encontrar como calculando el máximo local del valor de K en función de S, ¿vale? Recuerdo, os repito, que el valor de la K lo puedo obtener por el criterio del módulo, que me decía que la K, cualquier punto en lugar de las raíces, cumple que en ese punto la K vale el producto de las distancias a polos partido por el producto de las distancias a ceros. De manera que si me planteo cuál es la K de este punto, calcularía esta distancia de 1, esta distancia de 2, esta de 3 y esta de 4. Y diría que la K de este punto es de 1 por de 2 partido por de 3 y de 4. Si este punto le llamo S, ¿vale? Lo que estoy diciendo es que de 1 es 4 menos S. De 2, que en esta distancia, es S menos 2. De 3, tendría que calcular eso en función de la raíz cuadrada de la suma de esta distancia al cuadrado más esta distancia al cuadrado. Lo que quiere decir es que todo esto es una función de S. Y es la que tengo que derivar respecto de S, igualar a 0 y así encontrar cuáles son los máximos o mínimos, ¿vale? Por lo tanto, esta regla lo que dice es que vamos a encontrar los puntos de confluencia y dispersión encontrando los valores en donde se produce la K mínima en el eje real en este caso o la K máxima en el eje real en este caso. Este procedimiento de encontrar la K en función de S y derivar es correcto, es válido, pero es complicado de hacerlo a mano. Tendría que andar derivando una función que puede tener grado 5, por ejemplo, si hay 5 polos, tendríamos un quinto grado, derivarla, etcétera, y luego minimizar una función, la derivada de un polinomio de quinto grado es de cuarto grado, minimizar una función de cuarto grado, encontrar los ceros, perdón, de una función de cuarto grado. Y eso no es realizable a mano. Entonces, en lugar de eso, si hay que hacer esto a mano, yo prefiero hacerlo de una manera, vamos a decir, de la cuenta, echando cuentas, tanteando. Vamos a ver cómo lo haríamos esto. Imaginemos este caso que teníamos aquí e pretendo encontrar este punto. Voy a hacerlo, como digo, tanteando el punto. Lo que voy a hacer es encontrar, por tanteo, cuál es el punto del eje real que tiene menor valor de la K. Ese punto va a estar entre menos 2 e infinito. Voy a encontrar ese punto entre menos 2 e infinito, ¿vale? Lo que tengo que tener muy claro es que a medida que me voy hacia la derecha, la K tiende a infinito, y a medida que me voy hacia la izquierda, la K tiende a infinito. De tal manera que si me dibujo en una gráfica el valor de la K en función de valores del punto del eje real que yo considere, sé que a medida que me acerque hacia 2 se va a infinito, y a medida que me vaya hacia la izquierda se va a infinito. Y en medio, esto va a evolucionar de alguna manera que desconozco, imaginemos que es esta, y voy a encontrar este mínimo. Esta línea que he pintado a puntos la desconozco, no la tengo. Lo que voy a encontrar es el mínimo de este valor. Entonces voy a tantear, y para ello lo que voy a tantear es calculando para cada valor que yo tome de aquí, cuánto vale la K, que es el punto o la gráfica que estoy pintando aquí. Entonces, este valor de la K en función del punto viene dado por el criterio del módulo. En este caso sería, imaginar que yo me planteo cuánto vale la K para este punto de aquí, este punto es sigma, y sería sigma menos, estoy primero calculando esta distancia, ¿vale? Esta distancia sería la raíz cuadrada de esta distancia, que es sigma menos 1 al cuadrado, más esta distancia, que es 1. Lo mismo con esta distancia, que es lo mismo, porque los polos son simétricos. Y dividido entre esta distancia, que es sigma menos 2. Esta es la función que o bien la derivo igual a 0 para ver dónde será el mínimo, o bien encuentro el mínimo por tanteo. Voy a hacerlo por tanteo. Voy a coger esto y voy a andar calculando cuánto vale K para diferentes valores de la sigma. Voy a hacerlo horquillando. Esto quiere decir lo siguiente. Voy a empezar, por ejemplo, con sigma igual a 3. Voy a poner todo el desarrollo de la horquilla que he ido haciendo, pero luego voy a ir explicando paso a paso. Este es el desarrollo de puntos que he probado. He empezado probando con sigma igual a 3, este valor de aquí, ¿vale? Y me ha salido que K es 5, me ha salido ese punto. Ahora he probado con sigma igual a 4 y me ha salido que también vale 5. Bien, ya sé que el mínimo está en medio de estos dos, ¿vale? Voy a probar con 3,5 y me sale este valor de aquí, 4,83. Bueno, no sé si el mínimo está aquí abajo o el mínimo estaba por aquí. Es decir, no sé aún si esta curva hacía así o si esta curva hacía así. Voy a tomar un punto por aquí, 3,2, y me sale aquí, ¿vale? Ya tengo una información más. Ahora voy a tomar un punto por aquí, 3,7, y me sale aquí. Ahora voy a tomar, está claro que el mínimo no está entre estos dos, sino que está entre estos dos. Pues voy a tomar un valor entre 3,5 y 3, y 3,2, ¿vale? Concretamente, sí, voy a tomar 3,4, que es el que estaba aquí marcado, ¿vale? 3,4. Este punto es inferior, no sé aún si hay otro punto más pequeño por aquí o más pequeño por aquí, voy a tomar 3,3 y me queda aquí. Bueno, pues con ya la precisión que considero suficiente, considero que el mínimo está aquí,
¿vale? Y por lo tanto es este, aproximadamente, cómo evoluciona la K, y este es el valor que tomo como punto de dispersión. El punto de dispersión está en 3,4 y se da para una K de 4,82. Esto, haciendo la mano, pues es útil cuando estamos en una isla desierta y tenemos únicamente la calculadora. Si aparte de tener la calculadora en la isla desierta tenemos MATLAB, haríamos esto con MATLAB. ¿Y cómo se haría con MATLAB? Pues de esta manera tan sencilla. Bueno, pues aquí tenemos el lugar de las raíces de la función de transferencia que teníamos con los dos polos en cadena abierta y el 0 en cadena abierta. En este lugar de las raíces lo hemos representado con la instrucción RLOCUS de MATLAB. Bueno, tenemos esta posibilidad, que es la de representar, con este icono de aquí, representar el cursor, que es móvil, lo puedo desplazar, y allí donde ponga el cursor me está indicando para qué ganancia corresponde ese punto, concretamente en este momento 606, y qué valor tiene el polo, menos 5,49, menos 5,49, este punto de aquí. Voy a representar a la vez otro más, por aquí, pongo aquí dos cursores, aquí la ganancia es 606, aquí 561, si me desplazo este, vemos que hacia la derecha voy hacia el 0, por lo tanto la K aumenta, 655, 765, y hacia la izquierda la K disminuye. Sigo disminuyendo la K y aquí será el punto de dispersión, que es donde tendrá el valor mínimo. 483, ¿ven? 483. Y esto lo mismo, si me desplazo a la derecha, esta rama, 561, 519 y 483. ¿Vale? Luego, de todo el eje real, este punto de confluencia es el que tiene el menor valor de K del eje real. Bueno, pues vamos a ver la última regla que nos queda. La regla hace referencia a cuál es el punto en el cual mi lugar de las raíces corta el eje imaginario. Realmente no tengo que hacer nada nuevo porque esto ya lo sabemos hacer, es aplicar el método de Ruth. El método de Ruth nos decía los valores de la K que garantizan la estabilidad del sistema. Por lo tanto, si yo aplico el método de Ruth al primer característico, averiguaré qué valores de la K me dejan las ramas del lugar de las raíces a la izquierda y cuáles a la derecha. Vamos a verlo con un ejemplo para que quede claro. Imaginemos que tenemos esta función de transferencia en cadena abierta y esto me ha dado lugar a este lugar de las raíces. Lo que ando buscando es qué valor de la K me pone ahí los polos y por lo tanto qué valores de la K o hasta qué valores puede tomar la K para que el sistema sea estable y a partir de qué valor de la K el sistema es inestable. ¿De acuerdo? Entonces cogemos esta función de transferencia en cadena abierta y aplicamos el método de Ruth al primer característico correspondiente. No olvidemos que lo que estamos teniendo es que el primer característico, o sea, mi MDS, es KG partido por 1 más KGH, por lo tanto mi primer característico es 1 más KGH. Voy a aplicar a esto el método de Ruth. 1 más KGH, desarrollamos esta expresión, 1 más K por G y por H sería esto de aquí, no he desarrollado, igual a 0, ¿vale? Esto igual a 0. Desarrollamos una tabla de Ruth, la recuerdo muy rápidamente, esto lo podéis ver si no en el vídeo correspondiente al método de Ruth. Coloco en las dos primeras filas, en estas dos primeras filas, los coeficientes alternando 1, 7, 17, 1, 7, 17, 15 más K y K, las dos primeras filas construidas. La siguiente fila la construyo con las dos filas anteriores. Este elemento de aquí sería el producto de 7 por 17 menos 1 por 15 más K, y todo esto partido por el pivote que es 7. Este elemento de aquí sería el resultado de multiplicar 7 por K, menos 1 por 0 y dividido por 7. Siguiente fila, repito con las dos filas anteriores. Este elemento de aquí será el producto de 104 menos K partido por 7 por esto por esto, ¿vale? Por esto, menos esto por esto, y partido por el elemento pivote que es este, y me sale esta expresión. Aquí tendríamos ya 104 menos K partido por 7 por 0, ya me queda aquí un 0, y aquí la K. Y ahora el criterio de Ruth me dice que para que el sistema sea estable, realmente me dice que el número de polos en el semiplano derecho coincide con el número de cambios de signo. Para que sea estable y todos los polos estén en el semiplano izquierdo, no tiene que haber cambio de signo. Por lo tanto, como 1 y 7 son positivos, el resto de los elementos tienen que ser positivos. Pongo esas condiciones y tenemos, primero, que 104 menos K tiene que ser positivo, K menos que 104. Segundo, como esto ya es positivo, pues todo el numerador tiene que ser positivo, ¿vale? Ahora desarrollo esto con un poco más de detalle. Y el tercero, que K tiene que ser mayor que 0. Si desarrollo este producto,
y expando este polinomio y lo factorizo, tengo esta expresión de aquí. Para que esto sea positivo, las escalas tienen que tener una cierta condición. Cuando tengo esto, a mí me resulta bastante intuitivo representarme la forma de esta parábola, ¿vale? No hace falta que la represente con detalle, me basta con saber un poco el aspecto que tiene. En caso concreto es este. Lo que sé es que esta parábola pasa por 0 en menos 24,7 y en 64,27 y que para k igual a 0, si pongo aquí k igual a 0, vale 1560, este punto de aquí. Por tanto, la parábola tiene esta forma. Para que sea positivo tenemos que estar entre este valor y este valor, ¿vale? Luego la condición esta equivale a que la k tiene que ser mayor que menos 24,27, pero menor que 64,27. Juntando todas estas condiciones, me quedo con que la k tiene que estar entre 0 y este valor de aquí, ¿vale? Por lo tanto, este punto corresponde a k igual a 64,28. El otro, el 0, era este de aquí, ¿vale? Entonces, este punto de cruce con el eje real corresponde al valor de la k igual a 64,28. Bueno, hay una última regla, realmente no es una regla, es un recurso que a veces me es útil, vamos a poner como regla 10, y es que hay que recordar, si me hace falta, podemos recordar las relaciones de Cardano-Vieta, concretamente la primera y la última, ¿no? La primera que me relacionaba el sumatorio de las raíces del polinomio con los coeficientes de los términos an-1 y an, de los términos de grado n-1 y grado n, y la otra que era que me relacionaba el producto de todas las raíces con el término 0 y el término n, ¿vale? Esto me puede ser útil en algunas ocasiones porque igual tengo un polinomio de grado 3, pongamos, conozco dos de sus raíces y para encontrar la tercera no tengo que dividir el polinomio por el polinomio de segundo grado. Es más sencillo aplicar esta relación y encontrar la tercera raíz, ¿vale? Es un recurso que en algún caso puede ser útil, sencillamente eso.